Hola, buenas. Ahora vamos a realizar la guía de límites que pasamos la semana pasada. La vamos a desarrollar así, lo tenemos más claro. ¿Ya? Partamos por la parte de la gráfica en donde había que debemos de descubrir los límites. ¿Ya? Entonces el primero dice límite cuando de la función f de x cuando x tiende a -8. Aquí se puede visualizar que f de -8 es este de acá, pero no nos importa ese punto en específico, nos importa lo que está alrededor de él. La función tiende hacia el -6, tanto por izquierda como por derecha. Por lo tanto, el límite de esa función, cuando tiende a -8, es -6. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa con la misma función cuando tiende a -2? Cuando tiende a -2, si ven por la izquierda, se acerca al 3 y por la derecha se tiende hacia el infinito. Por lo tanto, son límites diferentes, por lo tanto, no existe el límite en esa función cuando tiende a ese punto. De la misma forma, vemos cuando tiende a 6. ¿Por qué? Porque por izquierda está tendiendo al 2 y por derecha está tendiendo al 5. Por lo tanto, son límites desiguales los que vienen los límites laterales, por lo que tampoco existiría en ese caso. El límite cuando tiende a 10, ¿cierto? En este punto tiende por izquierda hacia el mismo punto que tiende por la derecha y tendería a 0. Ahora bien, esto ya no estamos hablando de límite, por lo tanto tenemos que ver qué resultado es ese punto, no lo que tienden por la izquierda por la derecha o los que están en su entorno, sino es exactamente en ese punto. Por lo tanto, f de -8 sería -3. Y f de 6, ahora bien, esto es una función por parte, por lo tanto, el f de 6 está aquí y acá unos círculos. El círculo negro es el punto cuando toma ese valor, por lo tanto, en f de 6 el valor sería 5, como se puede visualizar acá. Siguiendo, tenemos otra función que tenemos esta gráfica y también es por parte. Veamos qué pasa acá. El límite de f de x cuando x tiende a -2, pero ahora si se fijan bien tiene un signo negativo ahí arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que tiende por la izquierda. Como se visualiza, los números negativos acá y los números positivos acá. Por lo tanto, de izquierda hacia derecha, desde negativo hacia positivo. Por eso se le pone un signo negativo. Entonces, en el -2 no importa lo que viene por derecha, no, solamente lo que tiende por izquierda. Por eso ahí dibujé una sola flecha, ¿ya? Solamente por izquierda. Y cuando va hacia -2, va hacia el 4, ¿ya? Lo mismo pasa con el -1, pero ahora este tiene un signo positivo por lo que tiene por derecha. Entonces, si ven el -1, la función tiende por derecha hacia el -3, ¿ya? Cuando estamos con el 2 por la derecha, 2 por la derecha, tiende hacia el 2, ¿ya? Y cuando tiende el 3 por la izquierda, el 3 por la izquierda, ¿tiende a qué número? Al 5, ¿ya? Luego tenemos f de 2. ¿E importan los límites laterales? No, solamente cuánto valen en ese punto. Entonces, en f de 2 se van al puntito negro, que es el valor que toma en ese punto. Entonces, en el punto 2, -1, la función de 2, f de 2 es igual a -1. ¿Ya? Ahora, f de 3 es igual a 5. Veamos si es verdad. F de 3 es igual a 5. Lo tenemos resuelto. Ahora tenemos otra gráfica de otra función. ¿Ya? Ahora si se fijan, nos están dando límites complicados, ya que, entre comillas, porque podemos visualizar que -2 por la izquierda no da un valor preciso, pero sí podemos ver que tiende hacia algo, y en este caso hacia el infinito negativo, ¿ya? En el -2
cuando se va por la derecha, tiende al infinito positivo. ¿Ya? En el menos 1, tiende por la derecha hacia el infinito negativo. Y de igual forma en el 2, cuando tiende por la izquierda. Por lo tanto, tendríamos todos esos valores. ¿Ya? Ahora, siguiendo con la guía, tenemos en el primer punto si g de x va a ser una función 5 menos 2x cuando el x es mayor que 1. Va a valer 4 cuando el x sea igual a 1 y sea 4 menos x cuando el x es menor a 1. ¿Ya? Entonces en eso nos dice que tenemos que hallar ¿qué cosa? El límite cuando tiende a 5 de esa función que nos dieron. Ya. Ahora bien, cuando tiende a 5, ¿qué vamos a tener que utilizar? Esta. Esta función va a ser parecida a la que tenemos por el otro lado. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque teníamos por el otro lado que era función por partes. Significa que de aquí hasta acá tiene un valor. De aquí a acá va a tener otra forma y de acá a acá va a tener otra forma. Entonces, si se fijan en esta función, vamos a tener lo mismo. Cuando sea mayor a 1, se va a comportar de alguna forma. Cuando sea igual a 1, se va a comportar como una forma. Y cuando sea menor a 1, de otra forma. Ahora bien, cuando tiende a 5, vamos a tener que utilizar esta función de acá. Porque el 5 es mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que utilizar esto. Y como no tiene restricción, podemos llegar y reemplazar. Entonces sería la primera 5 menos 2x, pero nuestro x va a ser 5, por lo tanto lo anotamos así. Esto es 5 menos 2 por 5, 10, y esto va a ser menos 5. Por lo tanto, el valor de este límite, cuando tiende a 5 de esta función, va a ser menos 5. ¿Ya? Sigamos. B. El límite de la misma función, pero cuando tiende a 1 por la izquierda. Cuando estamos realizando otro límite, veíamos que teníamos que tomar números muy cercanos al 1 para ver el límite, ¿cierto? Cuando va por el menos 1, digo por el lado izquierdo, por lo negativo, se puede visualizar el 0,9, 0,5, algo muy cercano. Entonces 0,9 vendría siendo menor a 1. Entonces tenemos que reemplazar en este, ya que no tiene restricciones. Entonces tendríamos que utilizar esto de acá, ya que sería lo menor a 1. ¿Por qué? Porque tienden por la izquierda, lo menor a 1. Entonces tendríamos 4 menos x. ¿Cuánto va a valer x? 1. 4 menos 1 es igual a 3. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos que, bueno, escribirlo de otro color para que se vaya diferenciando. C. El límite de g de x cuando x tiende a 1. También igual que acá, pero por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Los mayores a 1. Entonces tendríamos que entrar en esta clasificación. Entonces va a ser 5 menos 2x, pero en este caso x va a valer 1. Entonces 5 menos 2 por 1, 2 es igual a 3. También tenemos que el límite, nos está pidiendo que el límite de la misma función, cuando x tiende a 1,
pero solamente a 1, ni siquiera por la izquierda o por la derecha, sino tiende a 1. Pero como sabemos que el límite de la izquierda tiende a 3 y el de la derecha tiende a 3, significa que esto va a ser 3. Ya que los límites laterales, si coinciden, el mismo valor del límite de la función va a ser el mismo valor. ¿Ya? En este caso 3. Ya, además tenemos el punto 2. Hallar el límite en caso de que exista. Hallar el límite de f de x cuando tiende a 5 si f de x es igual a ¿qué? X cuadrado más 1 cuando el x es menor a 5 y 6x menos 7 si x es mayor a 5. Ahora, si ven, la función toma todos los menores a 5 y todos los mayores a 5, pero no está tomando el 5. En este caso no nos importa para nada, ya que tenemos que ver lo que está alrededor, no en ese punto. ¿Ya? Entonces, como sabemos que si los límites laterales coinciden, ese valor va a ser nuestro límite en ese punto. Entonces, si los límites coinciden, significa que ese es el valor. Si no coinciden, significa que no tiene límite en ese punto, la función. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tener que el límite de f de x, cuando x tiende a 5 por la izquierda, va a ser igual a x cuadrado, pero x va a ser 5, más 1. 25 más 1 es igual a 26. Si el límite por la derecha nos da 26, significa que tiene límite. ¿Y qué es ese valor? Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 5 por la derecha es igual a esta función de acá reemplazada con el valor. Significa que va a ser 6x, que x va a ser 5, menos 7. Tenemos que acá 6 por 5 es 30 y menos 7 va a ser 23. Como el límite de esta función son por la izquierda es diferente que por la derecha, significa que esto no tiene límite. ¿Ya? Ese sería el A. Vamos a ver qué pasa con el B. El B nos presenta algo similar, ya que tenemos que hallar el límite de f de x cuando tiende a 1 de f de x, y va a ser x cuadrado más 2x menos 5 si x es menor que 1. Y si es mayor a 1, va a ser 3x menos 7, como ya lo había dicho, x mayor a 1. ¿No importa en el valor de 1? No, porque estamos viendo los valores que toman cerca del 1. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar y ver que el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda, de f de x, ¿qué sucede? Tenemos que x cuadrado, en este caso va a ser 1 al cuadrado, más 2x, que va a ser 2 por 1, menos 5. 1 al cuadrado va a ser 1 más 2, ya que 2 por 1, y menos 5. 1 más 2, 3, menos 5, menos 2. Si menos 2 es el valor del límite por la derecha, significa que tenemos límite. El límite de x tendiendo a 1 por el lado derecho
de f de x será igual a ¿qué? 3 veces x, que será 1 menos 7. 3 por 1, 3 menos 7 es igual a menos 4. ¿Qué significa esto? Que no tenemos un límite, que no existe. Tenemos el C, que nos va a decir que el límite cuando tiende a 2 va a ser de la función x cuadrado menos 4 partido en x más 2 si el x es menor que 2 y x por 6x menos 12 si x es mayor que 2. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver los límites laterales. Del límite de la función f(x), de la función x, cuando tiende a 2 por la izquierda, y lo mismo, pero por la derecha. Si coinciden estas dos, significa que tenemos límite. Veamos. Por la izquierda tendríamos que serían x menor a 2, ¿cierto? Entonces es x cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4, partido en 2, que sería x, más 2. Aquí tenemos 2 al cuadrado, que va a ser 4, menos 4, 0. 2 más 2, 4. 0 partido en cualquier cosa va a ser, excepto de 0, va a ser 0. ¿Ya? Y cuando tiende por la derecha va a tener esta función, este comportamiento. Entonces va a ser 2 por 6x, que sería 2, menos 12. Entonces tendríamos 2, 6 por 2, 12, menos 12, 0. 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Como el límite lateral por la izquierda nos da 0 y por la derecha nos da 0, significa que este existe. ¿Y qué el límite va a ser? 0. Por lo tanto, podemos escribir que el límite de f de x cuando tiende a 2 va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora nos dice evaluar los siguientes límites, ¿ya? Y los vamos a realizar, ¿ya? Tenemos que evaluar en el A. En el A va a ser el límite cuando tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 6 partido en 5x menos 1. ¿Podemos llegar y reemplazar? Claro, porque tenemos una restricción que sería un quinto, ya que si lo reemplazamos acá abajo, un quinto sería 1, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, esto se indetermina. Pero como no estamos en el un quinto, tenemos valor de 2. Por lo tanto, podemos llegar y reemplazar. Que será x al cuadrado, que será 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 6, partido en 5 por 2, menos 1. Esto se hace 4 menos 6 más 6. Esto se elimina y nos queda 10 menos 1. Por lo tanto, el valor sería de 4 novenos. ¿Ya? También tenemos que B. Tenemos que nos piden sacar el límite cuando tiende a 4 de la raíz cúbica de x más 4.
¿Hay restricción? No. Por lo tanto podemos llegar y resolver. Entonces nos tenemos que la raíz cúbica, bueno, tenemos restricción que no sea negativo, pero como nos dan un positivo, no tenemos problema. De x, que sería 4, más 4. Esto sería raíz cúbica de 8 y esto sería 2. C. El límite de x cuando tiende a 1 de la raíz de x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. Veamos, ¿qué pasa si llegamos y reemplazamos? Tenemos que va a ser la raíz de 1 al cuadrado, que va a ser 1 menos 1 partido en 1 menos 1. Tenemos la raíz de 0 partido en 0. ¿Esto puede ser? No, ya que va a ser partido en 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que tratar de buscar otra forma de realizarlo. Ahora, si se acuerdan, cuando tenemos un valor de x cuadrado menos a al cuadrado, esto va a ser igual a x menos a por x más a. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué comento esto? Porque el a cuadrado lo vamos a visualizar como el 1, ya que 1 al cuadrado es 1. Entonces nuestra a puede ser 1 y 1. Veamos si es verdad. X por x, x al cuadrado. X por 1, x. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por más 1 sería menos 1. Se nos va y nos queda x cuadrado menos 1. Por lo tanto, esto de acá tendríamos que sería el límite cuando tiende a 1 de x más 1, x menos 1, partido en x menos 1. ¿Por qué esto? Porque es la descomposición de lo de acá, ya que estos dos son iguales. Entonces ahora podemos simplificar este con este y nos queda que el límite de x cuando tiende a 1 de la raíz cuadrada de x más 1. Como el 1 lo reemplazamos y no nos da negativo, podemos llegar y reemplazar. Entonces, la raíz de x, que sería 1 más 1. Entonces el valor de este límite sería la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Sigamos. El límite de 3 de x al cubo menos 2x más x partido en x menos 1. Aquí, si reemplazamos, tenemos al tiro que no se puede llegar y reemplazar, porque 1 lo reemplazamos acá, sería 1 menos 1, 0. Cualquier cosa partido en 0, no se puede. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de realizar algo. Aquí se puede realizar algo, claro. Aquí, factor en común. Vamos a trabajarlo acá abajo y luego lo reemplazamos. X al cubo menos 2x más x se puede escribir como partido en x menos 1. Se puede escribir como x por x cuadrado menos 2 más 1 más 2x más 2x más 1 x menos 1. Y tenemos que esto se puede escribir como x menos 1
al cuadrado partido en x menos 1. Por lo tanto, esto se puede escribir, simplificamos acá y acá, como x por x menos 1. Entonces, este límite va a ser el mismo, igual a límite de x tendiendo a 1 de x por x menos 1. ¿Se puede reemplazar? Ahora sí. Tenemos que x sería 1 por 1 menos 1. 1 menos 1, que es igual a 0. Y 0 por 1 va a ser 0. Tenemos que el límite de esta función va a ser 0. Tenemos que el límite de x tendiendo a 3 de x al cuadrado menos 9, x al cubo más 2x cuadrado menos 3x, partido todo eso en x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Entonces tenemos que reemplazar, pero que si reemplazamos nos queda 3 al cuadrado, 9, menos 3 por 3, 9. 9 menos 9, 0, por lo tanto no se puede desarrollar. Así simplemente. Entonces tenemos que, igual que el otro ejercicio, tratar de ir eliminando. Entonces tendríamos que lo de acá va a ser igual a, como habíamos visto antes, si tenemos dos cuadrados que se están restando, o sea, x al cuadrado y 9 va a ser 3 al cuadrado, significa que se puede descomponer en x menos 3 por x más 3. Y la multiplicación de esto nos va a dar esto de acá. Y tenemos esto también, que va a ser x por x al cuadrado más 2x menos 3. Y lo de acá se puede descomponer en x, porque factor común, x menos 3. Se nos va la x, se nos va la x de acá,